Y si te dijera que al evitar el juramento lícito, estamos perdiendo un medio de adoración y justicia que Dios mismo nos ha entregado como iglesia. Hermanos, el cristiano no solo puede, sino que a veces debe comprometer su alma en juramento con solemnidad bajo la mirada testificadora de Cristo. Y hoy no vamos a estudiar tradiciones de hombres, sino una práctica que, hecha como Dios manda, glorifica a Dios. Los votos y los juramentos lícitos. Y para comprender este tema a profundidad, dividiremos o segmentaremos esta clase en tres. Vamos a tener tres clases, o más bien, vamos a basarla en tres pilares fundamentales. Y la que vamos a ver hoy es el pilar o es la perspectiva histórica, la cual analizaremos como el juramento lícito no es una invención moderna, ni una invención de los reformadores, sino una constante en el caminar de la iglesia desde sus fundamentos. En una futura clase también tenemos la perspectiva exegética o escritural, que iremos a las fuentes para ver qué dice realmente las escrituras. Ahí estaremos toda esa clase tomando unos textos que parecen decir que el juramento no es correcto, pero realmente no es así. En esa segunda clase estaremos estudiando algunos textos y haremos exégesis juntos para ver lo que dice la palabra de Dios a profundidad. Y la última será la perspectiva confesional. Ahí estudiaremos el capítulo 23 completamente de la Confesión de Fe de Londres, viendo cómo nuestros padres en la fe sistematizaron esta doctrina de manera pastoral y muy sabia. Pero antes de comenzar nuestra clase de hoy, la cual brindará una perspectiva histórica de los votos y los juramentos lícitos, permítame definir dos conceptos que lo estaremos utilizando una y otra vez en toda esta serie. Número 1, juramento cristiano. ¿Qué es? Básicamente es esto. Es una declaración hecha ante los hombres, tomando a Dios o llamando a Dios o convocando a Dios como testigo y juez de la verdad de lo que se dice. El voto cristiano es una promesa solemne hecha directamente a Dios, el cual se debe realizarse con fidelidad. Así que sabiendo esto, que es el juramento cristiano y que es el voto cristiano, comencemos con nuestra primera perspectiva. Así que hablemos un poco de historia. Y aquí surge una pregunta inevitable para nosotros. Este debate de si un cristiano puede jurar o no, ¿es una preocupación moderna? ¿O es una invención de los reformadores del siglo XVI para justificar sus posturas? Pues la respuesta es un no rotundo. Hermanos, no estamos entrando en una idea nueva de si podemos jurar delante de Dios. Estamos entrando en una práctica antigua, muy antigua de la iglesia. Una práctica que la iglesia ha hecho desde que sus pies pisaron la tierra por primera vez como los discípulos de Cristo. Así que, en un sentido, vamos a pisar o vamos a buscar las huellas de la historia que la iglesia dejó a través de todos estos siglos. Viajemos al siglo IV. Y allí encontraremos uno de los pensadores más brillantes de toda la cristiandad, Agustín de Hipona, en su obra sobre la mentira. Agustín lanza una frase que corta como bisturí, y ahí lo podemos ver. Agustín de Hipona decía: no es pecado jurar, sino perjurar. ¿Y qué es perjurar? Básicamente es jurar en falso o incumplir un juramento solemne intencionalmente. ¿Lo están viendo? No es pecado jurar, sino perjurar. Es jurar en falso. Es jurar con la intención de no cumplir el juramento. Agustín entendía algo que nosotros solemos olvidar, que el juramento no es malo en sí mismo. Es una herramienta de auxilio en un mundo donde la verdad está bajo ataque.
Agustín razonaba que en un mundo perfecto nuestra palabra bastaría. Pero en un mundo donde existe la duda, el juramento es un puente hacia la confianza. ¿Y quién es el testigo supremo para confirmar esa verdad? ¿Quién es el mayor que se puede jurar? Dios mismo. Cuando invocamos el nombre de Dios como testigo, juro por Dios de manera reverente, el asunto deja de ser una opinión humana y se coloca bajo la jurisdicción del juez supremo. Señor, juro por tu nombre, te traigo como testigo que lo que estoy diciendo es verdad. Y hay que dejar algo claro. El juramento no es algo ligero. Es el recurso final para poner fin a toda la incertidumbre con palabras cargadas de reverencia, porque estás apelando a la autoridad máxima del universo. Y si creen que Agustín fue muy lejos con decir que los cristianos pueden jurar, miremos al apóstol Pablo. El cual dice en Filipenses 1:8, porque Dios me es testigo. Y esto es la formulación de un juramento. Juro ante Dios, pues Dios me es testigo de cómo los amo con entrañable amor de Jesucristo. Él está invocando a Dios, él está jurando ante Dios que lo que su corazón está diciendo es cierto. Y deténganse allí por un momento. Pablo no está usando un adorno ligero y ni literario. Pablo está haciendo un juramento formal. Él está diciendo, si ustedes filipenses dudan de mi amor, que Dios mismo sea mi testigo. Que Dios mismo, que conoce los corazones de cada persona sobre esta tierra, lo convoco como testigo en este momento. Es un juramento formal. Y que Él testifique a mi favor. Nadie debería dudar en ese momento de la sinceridad de Pablo, porque él ha subido al estrado y ha puesto su reputación bajo el escrutinio de Dios. Pablo entendía que cuando la gloria de Dios y el bien del prójimo están en juego, invocar el nombre del Señor no solamente es lícito, es un acto de amor y de justicia. Sigamos los pasos de la historia. En el mismo siglo IV, otra voz colosal, otro padre de la iglesia, Juan Crisóstomo, dijo, no juren de ninguna manera, dice Mateo 5, pero Crisóstomo en una de sus predicaciones no se queda solamente en la superficie de la prohibición, sino que boga más adentro y le da la verdadera interpretación de lo que Jesús quería decir en Mateo 5. Él comprendió que Cristo no estaba eliminando el juramento por decreto, sino que estaba extirpando un cáncer cultural. Y yo creo que ese cáncer se ha transmitido a través del tiempo. Y es este: jurar ligeramente, frecuentemente por cosas que no tienen reverencia. Tomar un juramento ligero, tomando lo sagrado, el nombre de Dios, como algo común. Crisóstomo nos enseña que el problema no es invocar a Dios como testigo. El problema es hacerlo sin temor ni reverencia. ¿Y qué nos está diciendo esto? Que la verdadera santidad no consiste en huir de la responsabilidad de nuestras palabras, sino entrar en el nombre, sino en tratar el nombre de Dios con tal peso que cuando lo invoquemos el mundo se detenga. Para Crisóstomo, el mandamiento de Jesús no es una invitación al silencio absoluto, sino más bien un llamado a la seriedad absoluta. Si tu palabra es vana, no jures. Pero si la justicia lo demanda,
Hazlo con el temblor de quien sabe que está pisando el suelo sagrado cuando estás invocando a Dios como testigo. Seguimos las huellas. En el año 380 después de Cristo, encontramos también a otro padre de la iglesia, Jerónimo de Estridón, el hombre que dedicó su vida a traducir las escrituras para que el pueblo pudiera entenderlas. Y en uno de sus comentarios sobre el Evangelio de Mateo, dice lo siguiente: no se prohíbe el juramento, sino la multiplicación innecesaria de juramentos. La lógica de Jerónimo entonces es aplastante. ¿Qué quiere decir? Dios no condena el acto del compromiso, del juramento, del voto. Lo que condena es la devaluación de la verdad. Cuando convertimos el juramento en algo cotidiano, en algo que usamos para convencer a otros de cosas triviales, estamos deshonrando el nombre que invocamos. Jerónimo nos deja sin excusas. El pecado no está en la solemnidad del voto ante un tribunal o ante un pacto sagrado. El pecado está en la ligereza de un corazón que necesita jurar por todo porque su palabra no vale de nada. Y eso es el siglo IV. Y eso nos permite saber algo fundamental. ¿Y qué es? Que los votos y los juramentos lícitos no nacieron en la reforma protestante del siglo XVI. No nacieron con hombres de túnica para afirmar sus posturas. Es una práctica que brota de la misma escritura que ha sostenido la iglesia primitiva, pero también la medieval. Así que cuando miramos a nuestros hermanos de la Reforma, sabiendo esto, no encontramos una invención nueva, sino una corrección. Ellos no vinieron a crear algo nuevo. La iglesia siempre ha jurado por Dios reverentemente y siempre lo hará. Así que vinieron los reformadores, en este sentido, a poner orden lo que el tiempo y la superstición del romanismo habían desordenado. Eso lo vamos a ver en la tercera clase a mayor profundidad. Cómo introdujo el desorden en los votos y los juramentos el romanismo. Por eso es lo que vinieron a hacer ellos, los reformadores, a tomar lo que la iglesia ya había hecho en el pasado y a elevarlo a la misma altura que Dios quiso. Si vas a jurar por mi nombre, que sea reverente, que sea mi nombre, que sea absolutamente santo. Es un recurso de adoración. Y miremos como lo decía Martín Lutero en 1529 en su Catecismo Mayor, al explicar el segundo mandamiento, aquel que nos ordena no tomar el nombre de Dios en vano. Lutero lo hace una observación brillante. Él escribe lo siguiente: el nombre de Dios debe usarse correctamente, también cuando es necesario jurar para confirmar la verdad y el derecho. Y noten esa precisión de Lutero. Él no elimina el juramento, él lo rescata. Lo coloca en su lugar exacto. Para Lutero, el juramento no es un accesorio cotidiano para nuestras conversaciones triviales. Es una herramienta sagrada que se desenfunda cuando la verdad y la justicia están bajo amenaza. Y el uso más alto del lenguaje humano, alguien podría decirlo así, el uso más alto del lenguaje humano es llamar al Creador como testigo para que selle que lo que está diciendo es verdad. Y en esa misma línea, el reformador Juan Calvino, en su obra maestra, La institución de la religión cristiana, específicamente en el tomo 2, capítulo 8, nos ofrece una definición que es puro orden y claridad. Para Calvino, el juramento es una invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad y es lícito cuando se usa con sobriedad, necesidad y con reverencia. Y entienda esto, Calvino no está innovando, está clarificando.
No está creando una práctica nueva, está regulando una práctica antigua a la luz de la Escritura. Él nos enseña que el juramento lícito es un acto de adoración. Si lo haces con sobriedad, estás reconociendo que Dios es el dueño de la verdad. Si lo haces con necesidad, estás sirviendo al prójimo. Y si lo haces con reverencia, estás honrando su santidad. Pero no nos detengamos en los grandes reformadores de Europa. Esta convicción fue abrazada y afirmada también con misma fuerza por nuestros padres bautistas reformadas. Miremos a Hércules Collins en 1680, que él dice en su catecismo ortodoxo lo siguiente: el juramento debe hacerse en verdad, en justicia y juicio, invocando a Dios como testigo. Para Collins nos está diciendo que el juramento no es una concesión a la debilidad humana, es un acto de justicia. No solo es lícito, es algo que cuando se requiere debe hacerse correctamente. Así que no es un permiso para hablar a la ligera, es una demanda de integridad ante Dios que nos ve y nos escucha. Así que si alguien piensa que este es un tema que solamente preocupaba a los cristianos de los primeros siglos o a los reformadores de la Edad Media, debemos mirar a los maestros que Dios nos ha regalado también como joyas en nuestro tiempo. Maestros contemporáneos. Decía el teólogo R.C. Sproul, uno de los ofensores más brillantes de la era moderna, lo siguiente: Dios no prohíbe jurar por su nombre. ¿Escucharon? Dios no prohíbe jurar por su nombre, siempre y cuando el juramento sea verdadero y se realice en una ocasión solemne. Lo que prohíbe es la profanación de su nombre a través de juramentos falsos o innecesarios. Sproul nos obliga a ver la diferencia entre lo sagrado y lo común. No podemos jurar por alguien santo por algo común. No es la palabra de Dios que rechaza el juramento. Es el corazón que usa el nombre de Dios como un juguete, en lugar de utilizarlo como un altar. Y más cerca de nosotros, más hacia el Caribe, decía estos buenos hombres que el Señor nos ha regalado a la iglesia moderna. En su predicación del monte, el pastor Suher Michelén, sobre Mateo 5, dice lo siguiente: el Señor no está prohibiendo aquí el uso del juramento en sí mismo, más bien está prohibiendo su uso frívolo o hipócrita del mismo. La prohibición de Jesús no era un muro para impedirnos jurar con solemnidad, era un látigo contra la frivolidad. Así que el mundo está lleno de gente que jura para ocultar la mentira. Pero el cristiano debe ser alguien cuya palabra sea tan sólida que solo necesita invocar a Dios como testigo para confirmar lo que ya es una verdad en su vida. Hermanos, y termino con esto. Miremos el panorama histórico entonces. Pasamos por los padres de la iglesia, pasamos por la era medieval, pasamos por los teólogos contemporáneos, y la voz es una sola, clara y constante. ¿Cuál es? Que la iglesia ha jurado por Dios y seguirá jurando con solemnidad, eso sí, con reverencia y con prudencia, sabiendo que está invocando como testigo al dueño del universo. En pocas palabras, esto es lo que creemos. La iglesia desde sus inicios con los apóstoles, pasando por los padres de la iglesia y los reformadores hasta hoy, ha jurado con reverencia, tomando a Dios como testigo en asuntos que requieren el peso de su gloria. Eso creemos. Amén. Permítame orar.